No me deja. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Ya? Ya. ¿Cómo? Pues es que pagaron. Los entiendo. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos la participación de Tuna Real Guadalajara con su increíble música para nosotros. Como bien dicen, la tercera es la vencida. Ahora sí, comenzamos con las conferencias. Con la magna conferencia de apertura, El Jaguar, Patrimonio Cultural de México, por Yanel Rubio Rocha, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un aplauso, por favor. Buenos días a todos. Estoy honrada de que mi amigo, presidente del Colegio de Biólogos de Jalisco, el maestro Roberto Ramírez Espitia, nos haya invitado. Y digo nos haya invitado porque estoy aquí a nombre de un grupo de trabajo, de un colectivo del estado de Sinaloa. Y bueno, aparte de estar honrada en esta hermosa universidad, pues me siento sobre todo muy feliz de poder Pues la otra venir es a grabar esta compartir conferencia y las experiencias que estamos desarrollando en nuestro estado, pero no solamente en Sinaloa. Vengo en la idea de darles un marco general de lo que es el jaguar desde la perspectiva biológica, cultural y, por qué no, también desde el punto de vista económico. Bien, pues sin más vamos a iniciar. Antes que nada, pues un saludo a los que nos están siguiendo a través de las redes. Es la fortuna de contar con esta tecnología y pues un saludo a todos ellos. ¿Quién me va a ayudar a ustedes? Perfecto. Así para desplazarme. Bien, mi nombre es Yanel Rubio Rocha, vengo de la Universidad Autónoma de Sinaloa y también pertenezco a la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Y bueno, desde nuestras trincheras y con el apoyo de otras instituciones como es el Museo del Jaguar, Fundación Sinaloense para la Conservación de la Biodiversidad, pues estamos aquí. Entonces iniciamos, vamos a dar la siguiente, por favor. Antes de iniciar, debo de hacer un pequeño homenaje a nuestra gran y querida maestra bióloga Ángeles Cruz Morelos, quien hace justamente alrededor de 10 días partió de esta tierra, ¿no? Una gran promotora de la educación ambiental, una gran promotora luchadora por los derechos de los niños, de la naturaleza y miembro fundadora del Museo del Jaguar. Entonces, donde esté nuestra querida maestra Ángeles, allá va esta presentación para ella. ¿Sigue? Bien, vamos a hablar del jaguar. El jaguar es el felino más grande y poderoso de América. El jaguar ha estado con los antiguos, vamos a hablar de México, pero claro, hablar del jaguar es hablar a una escala continental, toda América. Pero remitiéndonos a lo que representa el jaguar para los mexicanos, pues sí, sabemos que habita afortunadamente nuestras selvas, nuestros bosques, nuestras zonas costeras, etc. Y sabemos que es muy poderoso, que es hermoso, es emblemático. Bien,
¿Por qué es un patrimonio biocultural? A lo largo de esta charla pues vamos a ir viendo por qué es considerado. Porque cuando pensamos en patrimonio, pensamos en patrimonio cultural, pensamos en la música, en cualquier manifestación cultural, alguna pintura, pero también parte de nuestra cultura es el patrimonio vivo que tenemos, la naturaleza, sus elementos, y de ello nos han dado cuenta pues, los antiguos mexicanos a través de la historia, de sus manifestaciones, de su cultura. Hablar del jaguar, estamos hablando de una especie que tiene una relevancia desde el punto de vista ecológico, cultural y económico. Y es así como vamos a distribuir esta charla. ¿Por qué desde el punto de vista ecológico? Porque hablar del jaguar estamos hablando de una especie tope, es una especie que se encuentra en la cúspide de las cadenas alimenticias, es una especie clave porque mantiene a raya las poblaciones de otros depredadores, de sus presas obviamente que pueden ser herbívoros, incluso algunos carnívoros también. Es una especie que de alguna manera nos está diciendo su presencia, que el ecosistema, el bosque donde lo encontramos, aún está saludable. Es un indicador ambiental. O sea, desde el punto de vista biológico, además de su belleza, pues tiene un papel fundamental en la conservación del ecosistema. Desde el punto de vista cultural, pues bueno, ahorita vamos a irlo viendo con detalle, pero me encantó precisamente esta obra. Y le tomé una foto porque vean ustedes cómo el artista plástico representa sobre el jaguar la vida, la comunidad, el territorio. Y por otro lado, si hablamos de la perspectiva económica, sabemos que la conservación no tiene que ser contemplativa nada más. Conservación implica el aprovechamiento responsable, sí, el disfrute, la contemplación. Y cuando queremos hacer conservación, necesitamos también, ustedes saben, recursos, no solamente recursos humanos que podremos dar nuestro trabajo, nuestra energía, como decía nuestro amigo Roberto, que lo podemos hacer, pero necesitamos también recursos económicos. Y precisamente el jaguar ha representado para algunas comunidades en nuestro país e incluso más allá, apoyo económico. Bueno, aquí sigue. Estamos entre biólogos y a lo mejor los que nos están escuchando o los que nos están viendo por aquí no todos son biólogos, ¿verdad? Entonces hablar un poquito de lo que es el jaguar, sus características biológicas. Sabemos que pertenece a los felinos, a la familia Felidae. Aquí podemos ver la gran familia de 6 felinos para México. Tenemos desde el tigrillo, que es el más pequeño, ustedes pueden ver ahí la escala, la perspectiva del tamaño, y el más grande, el más contentoso, precisamente es el jaguar, que puede llegar en algunas regiones de América pesar más de entre 100 y 120 kilogramos. Ahora, por ejemplo, en Sinaloa tenemos jaguares que pesan alrededor de 60 a 80 kilogramos, ¿no? Vamos para tener una idea de la magnitud de este gran felino. Bueno, por aquí podemos observarlo. Sin duda, las 6 especies están aquí también en Jalisco, las compartimos. Algunas son más abundantes, otras quizás no tanto. ¿Y sigue? Bien, esta es una imagen de un jaguar. Es inconfundible para los estudios que realizamos. Las características de su piel, las notas, las rosetas, nos dicen de su individualidad. No hay un patrón exacto. Y esto nos ha permitido identificarnos a nivel de individuos, sobre todo cuando hacemos estudios poblacionales. ¿Sigue? Pueden llegar a vivir 12 años, se pueden reproducir en cualquier época del año, pueden tener hasta 2 crías las hembras. Es un depredador oportunista, es una de las virtudes de esta especie porque puede alimentarse desde un venado, de un pécaro, de un jabalí, hasta una tortuga. Y cuando decimos que es oportunista, pues a final de cuentas, esta es parte de su resiliencia, es lo que le ha permitido permanecer en un mundo cambiante, en un mundo donde estamos día con día, pues invadiendo sus espacios, y no solamente del jaguar, sino en general, de la naturaleza. Estamos en un mundo donde cada vez somos más, pero los espacios son los mismos.
y estamos obligando de una manera u otra a que las comunidades naturales, las que ustedes puedan pensar, podemos hablar del gremio de los carnívoros, donde tenemos no solamente a los felinos, tenemos a los cándidos, pues bueno, ellos se van alejando, o a veces podemos tener encuentros con ellos. Bien, habita prácticamente todos los ecosistemas. El jaguar es un elemento neotropical, le gustan más los ambientes cálidos, sin embargo ya hemos tenido avistamientos de jaguares en zonas templadas en los últimos censos que se han realizado en el país, y lo vamos a encontrar desde las marismas hasta el pie de la alta montaña. Y claro, las zonas más templadas es donde vamos a encontrar más el puma. Coexiste con otros grandes depredadores, como comentábamos. Aquí está pues, el puma, que de alguna manera es su competencia. Ya tenemos una imagen de Peccary, que es una de sus presas favoritas. Decíamos que es una especie clave, es una especie paraguas, es decir, que si protegemos al jaguar, vamos a proteger a un sinnúmero de especies que quizás no sean tan carismáticas, que quizás no sean tan atrayentes. El jaguar en sí mismo es una especie bellísima que en términos de conservación pues es una especie bandera. Su protección de sus poblaciones, de sus territorios, nos permite salvaguardar, por ejemplo, grupos como anfibios, reptiles, que quizás no son tan carismáticos, porque no es lo mismo llegar y decir, vamos a conservar la cascabel, el musgo de gila, especies que quizás no sean muy atrayentes y que están relacionadas con que son venenosas, que son peligrosas, pero que sabemos que son importantes y que forman parte de ese capital natural de nuestro México. ¿Sí? Bien, ¿dónde están las poblaciones de jaguar? ¿Cómo están? Aquí les presento una perspectiva general continental de los últimos esfuerzos que hemos hecho a través de los censos nacionales para el jaguar, el Censo Nacional del Jaguar y de sus presas, el famoso Cenjaguar. Quizás han escuchado hablar de esta estrategia a nivel nacional que se viene llevando a cabo desde el 2008, 9, 10, el primer censo, el segundo censo se realizó entre los años 2016, 2017, que son esfuerzos magníficos, colectivos, a gran escala. Y déjenme decirles que México es el único país que ha llevado a cabo un censo de manera simultánea a lo largo y ancho del país, y para esto pues se ha hecho un grupo de trabajo, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que incluye miembros de diferentes partes del país, por supuesto que Jalisco, Sinaloa, Sonora, y prácticamente por donde se distribuye el jaguar, pues ahí tenemos representantes. Vean ustedes en este mapa que lo tomé de uno de los investigadores, de Gerardo Ceballos. Bien, podemos ver la distribución actual. Lo que tenemos en verde son las poblaciones que ahorita se han identificado. Poblaciones que pueden estar amenazadas, que pueden estarse reproduciendo, pero sabemos que ahí están. Podemos ver la vertiente del Pacífico, que es la que nos corresponde, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y así nos vamos hasta Chiapas. La distribución actual, ustedes pueden ahí de alguna manera compararla con la distribución histórica. Lo que tenemos en rayitas, si se dan cuenta, es la distribución histórica, el rango, que bueno, antes de la llegada de los españoles, pues se tiene una estimación de aproximadamente 100,000 jaguares a nivel continental. Sin embargo, a partir de la llegada de los colonizadores y de una mirada distinta del aprovechamiento, de la apropiación de los recursos, pues empieza, a lo mejor suena muy dramático decirlo, pero empieza una situación de amenaza no solamente para el jaguar, sino para el resto de los recursos naturales, sin dejar de lado las comunidades indígenas de los pueblos originarios, ¿no? Bien, lo que tenemos así como en rueditas
rojas, lo pueden observar, es donde se han hecho estudios. Aquí en Sinaloa, allá en Sinaloa también lo hemos hecho, en el sur, obviamente aquí en Jalisco, sobre todo en la región de Chamela, tienen estudios muy finos, muy interesantes, que son una referencia de poblaciones de jaguares para selvas secas. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos aproximadamente 4.800 jaguares, es el estimado último que se hizo y se presentó en el 2018 en un congreso internacional sobre jaguares y otros felinos. Este dato se logró, insisto, gracias al esfuerzo de universidades, de organizaciones de la sociedad civil y claro, con el apoyo de las autoridades ambientales, en este caso de la CONAM, que fue parte en gran medida del financiamiento igual de otras universidades como la UNAM. Y este gran proyecto de los censos pues está dirigido por el doctor Gerardo Ceballos, Rodrigo Medellín, y un colectivo que lo hacemos con mucha alegría, con mucho compromiso. A veces no es tan fácil, pero sin duda el jaguar, como otras especies, merece el esfuerzo de generar información sólida que nos permita tomar decisiones en cuanto a manejo y sobre todo en conservación. ¿Aquí sigue? Este es un mapa bastante, digamos, actual de cómo están las poblaciones en México, cómo están distribuidos los estudios o cómo se han identificado, los corredores biológicos del jaguar. Y aquí pues podemos darnos cuenta de la región Pacífico Norte, que es Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango, y posteriormente viene la región Pacífico Central, donde justamente se encuentra Jalisco. Ahí lo pueden ustedes observar en color naranja. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Se están haciendo esfuerzos, se están encontrando individuos, quizás yo sé, un individuo es muy importante, como lo es importante un núcleo poblacional. Sabemos que un individuo pues no va a ser una población, pero el hecho de que se encuentren individuos de repente en el centro del país, en una localidad, pues eso nos da esperanza de que estarán aumentando, se están desplazando. O por otro lado, ¿qué pasa? ¿Por qué se están moviendo? Habrá factores de amenaza que los están obligando a encontrarlos o darse a ver en algunos espacios donde antes pues no es común. ¿Aquí sigue? Y bueno, aquí está la región de ustedes, los microcorredores que se han identificado. Esto se ha hecho a través de registros de trabajo de campo, de gente que ha estado haciendo investigación, diferentes investigadores, con el apoyo de sistemas de información geográfica. Todos esos corredores que les estoy presentando han sido cotejados, o sea, se han hecho a una escala muy minuciosa, muy detallada, muy interesante, y que nos da una certeza de cómo están los jaguares y cómo están sus hábitats y qué podemos hacer en cuanto a acciones de conservación sobre estos sitios. ¿Sí? Y bueno, para mí lo más fácil es hablarles de Sinaloa. Sí, aquí les presento nuestro estado. Hemos monitoreado las poblaciones del norte al sur, hemos encontrado poblaciones bastante interesantes, bastante respetadas por las comunidades, y hemos encontrado también situaciones de riesgo. Todo lo que viene en color rojo es porque hemos tenido registros de jaguares que han sido atropellados, cazados, lo que ustedes quieran, bajas de individuos de jaguar. Por otro lado, los puntitos negros pues son avistamientos. Por ejemplo, aquí tenemos una hembra con su cachorro en el municipio de San Ignacio. ¿Sigue? Aquí tenemos otra imagen. Este es un jaguar macho, se los estoy presentando. A visión también de los veterinarios, porque en la alianza no solamente están los biólogos, están veterinarios, están artistas, toda una confluencia de visiones que son necesarias para promover el conocimiento y la conservación. Y bueno, todo esto lo hacemos a través del fototrampeo, como pueden ver. La que sigue. La que sigue, por favor.
Y bueno, decir que tenemos 4.800 jaguares en el último censo, pues nos da una licencia. En el 2010 tuvimos 4.000, y cuando teníamos la cifra de 4.800 dijimos, wow, creemos que como colectivo, y claro, estamos trabajando tanto en investigación como en políticas públicas, estamos tratando de incidir como un grupo, y creo que de alguna manera se está logrando, y sobre todo el trabajo que se tiene con las comunidades. Hablar de 4.000 y decir que tenemos hoy 4.800 jaguares, pues eso para nosotros desde la perspectiva biológica, cultural, económica es magnífica. Sin embargo, sabemos que esta puede ser una cifra que puede atraer a cazadores, que puede decir a la comunidad, ay, ¿cómo? Tengo ganado y qué va a pasar, ¿no? Esto tiene sus implicaciones, por eso es muy importante, como decía una de las compañeras, de dar a conocer qué es lo que se está generando por los científicos, por los que hacen trabajo de campo, etc. Es bien importante. Y bien, hablar del jaguar pues es hablar de la identidad de los antiguos mexicanos e incluso de la identidad actual, de lo que nos representa. Cuando yo dije que vamos a estudiar jaguar en Sinaloa, la mayoría de los sinaloenses dijo, Yamel, ¿hay jaguar en Sinaloa? Y bueno, yo como buena bióloga pues ya tenía algo de conocimiento a través de los libros, y por supuesto tenía el testimonio de cazadores y pues también un cráneo por aquí, una piel por allá, sí les dije hay, pero no sabemos dónde están ni cuánto salen. Y bueno, eso lo iniciamos en el 2008, en el 2010 que hicimos el censo, pues sí, encontramos que había jaguares. Y bueno, eso empezó a permear el colectivo, el imaginario de los sinaloenses, decir también que tenemos el gran felino de América. Para algunas comunidades fue maravilloso, como lo vamos a ver. Pero cuando hablamos del jaguar, inmediatamente pensamos en la región maya, ¿o me equivoco? Siempre pensamos en Chiapas, en la parte, digamos, del sureste del país, la península, Oaxaca, Chiapas. Y bueno, Saunders en el 2005, que por cierto es un investigador que ha trabajado muchísimo esta parte de la identidad del mexicano con respecto al jaguar, a partir de ahí empecé yo también a leer, me empezó a llamar la atención esta línea de estudios del jaguar o de la fauna desde la perspectiva cultural. Y bueno, me encanta también este glifo, esta iconografía, este dibujo de un jerarca mixteco, ¿no? Donde tiene un yelmo, tiene un casco con cabeza de jaguar. ¿Aquí sigue? Y bueno, el jaguar, insisto, pues es muy atrayente. Si nosotros hacemos un paseo por México, nos vamos a dar cuenta que en Chichén Itzá, desde que uno va llegando, pues está el jaguar, en las estelas, están las estatuas, hay muchos mensajes, mucho simbolismo en torno al gran felino, y nos reciben en los templos. Bueno, yo decía, ¿y en Sinaloa qué está pasando? Son culturas distintas o manifestaciones distintas, pero también encontramos por ahí algo muy interesante en un sitio que se llama Las Labradas en Sinaloa, y aquí sigue, donde hay petrograbados, ahorita lo vamos a ver, ahí está. Pero bueno, antes de eso, hablar de patrimonio natural y cultural, primeramente los biólogos pensamos en el patrimonio natural en toda la diversidad biológica, flora, fauna, microorganismos, todo eso forma parte de un patrimonio natural, de un capital natural. Y bueno, esto viene muy asociado con la parte cultural, de cómo todo ese capital natural es visibilizado por las personas, las comunidades, ahorita en el México contemporáneo, o en el México prehispánico, en el México colonial. Esa visión ha ido evolucionando, pero dentro de esa visión hay elementos que siempre han estado permanentes, y uno es precisamente el jaguar. Y bueno, aquí lo podemos observar. Hace poco me encontré una cajita de cerillos, de fósforos, y venía el jaguar. Dije, bueno, hasta le tomé fotos, dije, lo voy a presentar. Me llamó la atención cómo en algo tan cotidiano, si ustedes quieren, pues ahí está el respeto, la adoración, la presencia del jaguar.
cómo a través de los museos, si vamos al centro de México, al Templo Mayor, pues ahí vamos a encontrar de entrada a los danzantes de jaguar que nos están recibiendo y que es una manifestación de respeto, de la memoria, del rescate de esa memoria, de lo que representa el jaguar o representaba el jaguar en el México prehispánico. ¿Lo que sigue? Y bueno, patrimonio biocultural, pues ya es como ese sincretismo, esa unión de, sí, los recursos naturales, pero de cómo se ven, cómo se apropian, cómo se aprovechan, cómo se veneran. Y hablar de patrimonio cultural, pues implica hablar de saberes que pueden ser tangibles o intangibles, saberes desde la riqueza gastronómica, que podemos verlo, degustarlo, o las esculturas, las manifestaciones en pintura, etcétera. Pero también las ideas, las visiones, lo que a veces es no tangible, forma parte de ese patrimonio biocultural. Y claro, hablar de patrimonio biocultural son los elementos, es el territorio, las comunidades, etcétera. Y bueno, México, ustedes saben, somos un país megadiverso, tenemos una riqueza natural que va asociada a una riqueza cultural. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bien, y bueno, si nosotros prestamos un poco de atención, sí, como buenos biólogos nos interesa la información científica, técnica, que lo vamos a encontrar en los libros, en los artículos científicos, pero también vale mucho la pena ver la perspectiva del jaguar desde el punto de vista sociológico, arqueológico, etc. Y aquí podemos ver, les traje unas imágenes de algunas revistas donde podemos encontrar información maravillosa de lo que representaba el jaguar para las antiguas culturas. Aquí los relatos que hay en torno a esta especie. ¿Sí? Este libro de la historia general de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún habla del jaguar, empieza a hablar de los animales y el primer animal al que hace referencia es el jaguar. Dice de las bestias y las fieras y habla de las características del jaguar, que ronda, que bulle la sierra, que es grueso, que es adorado por los indígenas, por la gente de la región, etc. Vale mucho la pena leerlo. ¿Sí? Y bueno, incluso en ese relato, Fray Bernardino de Sahagún hace alusión a los jaguares, que los hay amarillos con tonalidades rojos, que los hay negros, incluso que hay blancos, y que incluso el blanco es como el que de mayor jerarquía. ¿La que sigue? Y esta pues es una forma de visibilizar al jaguar por parte de los artistas. Y me encanta, ahorita les había mencionado sobre este glifo, el señor Ocho Venado Garra de Jaguar, un jerarca mixteco en la región de Oaxaca, como para representar lo que era un gran jerarca, para representar su linaje, su dignidad, pues bueno, se vestía de jaguar. El jaguar hay distintas formas de llamarlo. Cuando llegaron los españoles lo nombraron tigre porque era lo que más se acercaba a lo que ellos conocían. Los europeos primero llegaron a Asia, por supuesto, y conocieron los tigres. En México le llamamos balán en el sureste, le llamamos ocelote en el centro. En Sinaloa, en los últimos años me ha tocado convivir con algunos señores de los grupos indígenas que nos quedan y nos dicen que le llaman yocó, o cao yocó. Bien, me gusta mucho este mapa, se los comparto. Es una publicación que hicieron Morales y Morales en el 2018. Y vean ustedes cómo unen el territorio del jaguar y su distribución con el grupo de las comunidades indígenas que aún tenemos la fortuna de tener en nuestro país. Bueno, si hablamos del norte de México, pues tenemos los mayos choreles en Sinaloa y Sonora, donde habita el jaguar y también es reconocido como yocó. Y así nos vamos por los diferentes territorios del país y pueden ver ustedes cómo confluyen las distintas culturas. Bueno, este es uno de los carteles que se sacaron en lenguas indígenas en el 2018, que el 2019, ustedes saben, fue el año de las lenguas originarias. Nosotros en México tenemos 68
falta dedo, ¿verdad? Y bueno, el jaguar lo vamos a encontrar en una diversidad de espacios. ¿Lo que sigue? Y bueno, es también asociado con los dioses. Esto también llama mucho la atención: Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, la diosa de la tierra. Todos estos dioses tienen elementos, tienen rasgos del jaguar. El jaguar implicaba poderío, una serie de virtudes o valores como la valentía, la osadía, la inteligencia. Y bueno, en este caso Tezcatlipoca tenía su animal, su doble, que era el jaguar. Ustedes saben, en las culturas antiguas todos los hombres, todas las mujeres tienen un doble, ¿verdad? Un nahual, un animal. Y los dioses también lo tenían. ¿Sigue? Bueno, este mural me parece fascinante en Chiapas, en Guanajuato. Y bueno, aquí el gran jerarca, véanlo, y los guerreros también con pieles de jaguar. ¿Sigue? Bien, les decía que en Sinaloa, justamente en San Ignacio, en la zona que estamos trabajando, en los últimos tiempos nos hemos acercado con los arqueólogos. Y bueno, en este sitio, que es el primero que ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las labradas, se tienen piedras, pues hay miles de piedras, pero tenemos alrededor, unos dicen 640, otros 700 piedras que han sido labradas por los antiguos, algunas con una antigüedad de 3.000 años atrás, la que sigue. Y bueno, de todas estas, pues resulta que encontramos al felino solar. O sea, en todo Sinaloa es prácticamente lo que hemos encontrado como una muestra de la visión de los antiguos en torno al jaguar. El jaguar o el felino solar. Bueno, pues aquí lo tenemos, le das otro clic. Yo sé que hay que tener un poco de imaginación, de tener una visión muy aguda para lograr identificar entre todas esas piedras al gran felino, y pues bueno, aquí lo tenemos. ¿Sigue? Y bueno, hablar del jaguar es también que se está posicionando en los espacios públicos. Me llama mucho la atención porque el año antepasado fue la Feria Internacional del Libro Juvenil e Infantil y el jaguar fue el emblema, fue la especie invitada. ¿La que sigue? Y bueno, desde la perspectiva económica y social, pues bueno, todos estamos comprometidos con la Agenda 2030. Unos más, otros menos, dependiendo del objetivo. Algunos si nos vamos al objetivo 8, que habla de empleo decente. Pues bueno, el jaguar es un elemento también de beneficio económico, sobre todo si hablamos de un país que depende mucho del turismo por su belleza, por sus historias, como es México, en términos generales. ¿La que sigue? Y bueno, que tenemos miles de visitantes que quieren conocer los espacios naturales. Y bueno, nosotros en Sinaloa estamos impulsando corredores de turismo sustentable, teniendo al jaguar como un elemento central y que está llamando mucho la atención. ¿Sigue? En Chiapas, pues no se diga, ¿verdad? Vamos y encontramos siempre la figura del jaguar, desde los recuerditos, los elementos que se quieren llevar los turistas, y claro, pasear por todas estas regiones, igual en Yucatán, aquí lo tenemos. Hay todo un turismo, toda una estrategia, todo un mercadeo de atracción y de miles de visitantes. Guerrero con su tigrada también llama mucho la atención. Aquí sigue. El Monte Albán, por supuesto, en Oaxaca, también un lugar muy místico y de mucha atracción, no solamente para los nacionales, sino para los extranjeros. Y bueno, el jaguar está siendo impulsado para reconocerlo como un patrimonio biocultural de nuestro país. Oaxaca ya lo logró a nivel estatal gracias a los esfuerzos que hacen algunos compañeros, algunos colegas de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y de Biofutura. Además, ellos tienen en su corredor de las cuevas un jaguar prehistórico que data de más de 10.000 años, imagínense. ¿Y sigue? Y bueno, nosotros en las labradas, insisto, estamos empujando ese valor que tiene el jaguar desde el punto de vista ecoturístico. La que sigue, tenemos el municipio de San Ignacio. La que sigue, por favor.
los corredores bioculturales. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo uno de los pueblos, la cabecera municipal de San Ignacio, y que ha sido identificada por la red de corredores bioculturales como un espacio muy interesante desde la perspectiva biológica y cultural, y se están impulsando estudios. Y claro, uno de los objetivos es conservar al jaguar e impulsar la generación de empleo a través de esto. La que sigue, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes, algunos motivos de lo que se está haciendo, de carteles, de espacios que están siendo invadidos con pinturas de jaguar, etc. ¿Sigue? Tenemos espacios de aprendizaje y de convivencia, como es el Museo del Jaguar, como la Estación Biológica, donde recibimos estudiantes, investigadores, a hacer trabajos con el jaguar o con otra especie. ¿Sigue? Aquí tenemos imágenes de lo que se hace en las comunidades, mucho trabajo de educación con los niños, festivales donde llega la reina, etcétera, y siempre con motivos de jaguar, ¿no? Aquí podemos verlo, se hace una gran fiesta cada año y justamente en una de las fiestas del jaguar fue el motivo. ¿Qué sigue? Y bueno, en este corredor biocultural del jaguar pues hemos recibido alrededor de 11,000 visitantes desde hace alrededor de 9 años. En los últimos tiempos pues no, por lo de la pandemia, pero eso nos ha permitido crear más conciencia entre las comunidades de Sinaloa, sobre todo del sur de Sinaloa, para conocer más sobre el jaguar, para protegerlos, para verlo más como un elemento, como un acompañante en esta historia de la vida. ¿La que sigue? Y bueno, hay cosas muy buenas, pero no debemos cerrarnos. Sabemos que estamos en una situación de deterioro ambiental, de destrucción de hábitat, de cacería, y justamente en eso también estamos trabajando. ¿Qué sigue? Y para ello, pues, tenemos el Día Latinoamericano del Jaguar. Este día, la idea surgió en el zoológico aquí de Guadalajara, por eso es que está el logo ahí. Estamos trabajando desde hace más de 6 años con esta campaña del Día Latinoamericano del Jaguar. Hay un Día Internacional también, ¿la que sigue? Y en esto pues estamos colectivos, la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, que pueden ustedes accesar a estos espacios, ver qué estamos haciendo, y con mucho gusto, si hay intereses, si hay comunión de intereses, son bienvenidos. ¿La que sigue? Bueno, hablar del jaguar así en términos muy generales, pues es decirles que es hablar de un elemento natural, de un elemento cultural muy interesante, que a nosotros como grupo de trabajo nos ha dado muchas satisfacciones, muchos retos. No fue fácil, no es fácil trabajar con un gran depredador, pero vale mucho la pena, porque representa la identidad de los pueblos, la mexicanidad del pueblo. Necesitamos rescatar y promover, y esto no lo vamos a hacer solos. Siempre necesitamos colectivos, y siempre estamos agradecidas a las instituciones, a las comunidades, a las personas que hacen posible que estemos estudiando el jaguar. Y bueno, en un mundo plagado de zombies, superhéroes, dice este pequeño que debemos ser un guerrero jaguar. Esto me llamó mucho la atención, por eso quise compartirlo, y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho su importantísima aportación. ¿Alguna pregunta del público? ¿Algún comentario que le quieran decir a la investigadora? Doctora, ¿cuáles son los elementos que usted considera que han causado un impacto adverso mayor en el hábitat y la distribución del jaguar? Sobre todo pensando que en las costas y toda la zona de Sierra Baja Caducifolia y Caducifolia, que es donde se distribuye en mayor medida, pues están todas las carreteras costeras, los desarrollos turísticos, los puertos incluso. ¿Cuáles serán esos elementos que más causan fragmentación de su hábitat y de su reproducción en general?
Bien, mira, depende de la región. Por ejemplo, sí sabemos, una de las amenazas más fuertes para los jaguares es el desarrollo de infraestructura, y eso lo podemos ver. Desde la construcción de presas, carreteras, por ejemplo en Sinaloa, las actividades agropecuarias. Nosotros tenemos una tasa de deforestación que oscilan alrededor de 14,000 hectáreas anuales, que son zonas que se están abriendo para la ganadería, para la agricultura y en los últimos años también para el desarrollo de complejos inmobiliarios. Sí. Eso, al menos en Sinaloa, yo creo que en muchas partes del país nos está impactando. No quiero decir con eso que somos enemigos, ¿verdad?, del desarrollo, para nada, simplemente que hoy se tienen que tomar otros indicadores, otros parámetros para la construcción de carreteras. Tenemos que considerar los pasos de fauna, por ejemplo. Otro de los factores que está amenazando así grandemente el jaguar es la cacería. Ustedes saben, el jaguar es una especie protegida, está en peligro de extinción. Nuestro marco jurídico pues lo protege en todo el país. Sin embargo, por ahí hay algunas ventanitas que permiten que jaguares que están siendo reproducidos en cautiverio sirvan de mascota. Y digo sirvan porque se escucha muy feo, ¿no? Pero así es. Por eso siempre llamamos la atención de que los jaguares u otros depredadores no pueden ser animales de compañía, y eso también está generando una situación de conflicto. Otro de los aspectos es esa coexistencia con la ganadería, ¿sí? Las prácticas que dominan el territorio mexicano son prácticas que necesitan mejorarse, necesitan ir de la mano de técnicos expertos, de veterinarios, porque dejar deambulando el ganado en ciertas épocas del año, sobre todo en época de secas, pues es estar reponiendo no solamente al jaguar, sino a otros depredadores o a los mismos perros ferales, digamos, alimento. Y esta es una de las situaciones también de mayor complejidad en el país sobre la cual estamos trabajando. Necesitamos evaluar nuestras prácticas ganaderas y en función de ello buscar esquemas. Ya hay una experiencia muy grande en el sur del país, en Sonora, y vale la pena insistir en la necesidad de conservarlo como un elemento no solo de identidad, sino también de aprovechamiento. Termino diciendo que hay señores ganaderos que están volteando a querer etiquetar la producción de su carne como amigable con el jaguar. Eso les va a implicar una mayor ganancia, por supuesto, pero implica también un mayor esfuerzo en mejorar sus prácticas, en capacitar a su personal, en generar una visión distinta de lo que es el aprovechamiento o lo que es la sustentabilidad. Gracias, doctora. Fuerte el aplauso para la doctora Yamel Rubio Rocha. Vamos a centrarnos acá para que nuestros amigos de las redes nos puedan observar. Estamos aquí. Un saludo y pues voy a entregar la presencia de constancia a Yamel Rubio Rocha por su valiosa participación como ponente magistral en el 10º Congreso Estatal de Biología. Este es el aplauso. Amigos de las redes, ya estamos con lo del audio, fue un imprevisto, pero ya lo estamos solucionando. Bien, vamos ahora con la siguiente ponencia, por favor. Gracias, Nanatli, ¿nos ayudas con la siguiente? Gracias. Bien, continuamos con la siguiente conferencia magistral, área de influencia por contaminantes primarios en el río Santiago y lago de Chapala, por Tunmari Roberto Chávez y Katia Marisol Rigo. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que me toca estar aquí sola, vamos a quitarnos un poco el cubreboca. Y bueno, pues agradecerles y ahora sí presentarles, como les estaba comentando en la inauguración, un poco de la investigación que hacemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es solamente uno de los documentos que hemos elaborado en esta presente administración, en donde el presidente Alfonso Hernández Barrón ha apostado
esforzado mucho por la certeza técnica en materia de investigación y defensa de los derechos humanos. Este es nuestro documento, digamos, clave del 2020. Fue elaborado por el área de análisis y contexto y por visitaduría. Nosotros en la comisión contamos con un área, como bien les comento, que es el área de análisis y contexto, que es un área interdisciplinaria. Es dirigida por un ingeniero y obviamente un ingeniero ambiental. Obviamente tenemos ahí participantes, topógrafos, urbanistas, geólogos y bueno, se me pasan, pero es un área multidisciplinaria y obviamente es el resultado lo que tenemos a presentarles el día de hoy. Es un análisis jurídico con una perspectiva y una certeza técnica de precisión que venimos a hacer atendiendo precisamente a una de las problemáticas que continúan. Quisiera decir actuales, pero la verdad es que es una problemática de contaminación en el río Santiago que aqueja desde hace varios años. Desde hace décadas estamos nosotros pugnando desde la Comisión de Derechos Humanos para que las autoridades en el ámbito de sus competencias y de sus facultades atiendan de manera concurrente este tema, es decir, municipio, estado y federación. La siguiente, por favor. Les voy a platicar un poco lo que son los antecedentes de esto. Bueno, nosotros, como les comentaba, en la Comisión de Derechos Humanos, aproximadamente del 2007 a la fecha, tenemos poco más de 40 documentos, tenemos aproximadamente 45 documentos en materia ambiental, y uno de los más importantes o trascendentales es la recomendación 1 del 2009, conocida también como la recomendación. Esa recomendación que se emitió el 27 de enero de ese año y donde en aquel entonces, quiero comentarles ahí sí que me tocó estar y formar parte de la integración desde el 2008 de esta recomendación, que se proyectó donde identificamos violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente sano y obviamente en cuanto al involucramiento y responsabilidad de autoridades municipales, estatales y federales. ¿Qué hicimos en aquel entonces? Bueno, en el 2009 se dirigieron 100 puntos al Ejecutivo Estatal, 68 puntos a 14 municipios donde involucraba precisamente la investigación de nosotros como Comisión de Derechos Humanos y 13 puntos dirigidos en específico a la Comisión Estatal del Agua y 24 más al CIAPA, al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Sin embargo, aún y cuando estamos ya a 12 años de haberse emitido esa recomendación, la problemática persiste y podemos decir se ha incrementado. Entonces, ¿qué ha pasado con esa macro recomendación? Les recuerdo que nosotros somos una Comisión de Derechos Humanos que protegemos desde el ámbito no jurisdiccional a los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros tenemos ahí identificadas problemáticas que desde hace más de 12 años se han potencializado ya no nada más en esos 14 municipios que nosotros presentamos o planteamos en la recomendación 1 del 2009, sino también en otros municipios aledaños. Hemos evidenciado y hemos sacado recomendaciones también de contaminación por otros municipios o delegaciones en donde pasa también o tiene cercanía a este río tan importante que hemos de decir es uno de los más contaminados del país. Y bueno, actualmente la problemática se ha complejizado y obviamente ha llegado a organismos internacionales. La protección de derechos humanos no jurisdiccional recae no nada más en las comisiones estatales y en la Comisión Nacional, sino también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas por la contaminación y degradación del río Santiago acudieron a la Comisión Interamericana a solicitar medidas y obviamente con el testimonio de pobladores con enfermedades que se pueden vincular directamente a la contaminación del río Santiago, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Estatal de Derechos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 5 de febrero del 2020, la que sigue por favor, se emitió la medida cautelar 708 y obviamente le decía al Estado mexicano que debía de adoptar medidas necesarias para preservar la vida, la integridad personal, la salud, obviamente de estos pobladores de hasta 5 kilómetros al margen del río Santiago, en los municipios muy específicos de Juanacatlán y El Salto, y en poblaciones de las localidades en específico de San Pedro Itzicán, Aguacaliente, Chalpicote y Mezcala, estas en el municipio de Poncitlán. ¿Por qué solamente estas poblaciones y por qué solamente estos municipios?
Bueno, porque las víctimas son de estos municipios, entonces ellos iban en representación precisamente únicamente de estos municipios. Sin embargo, había que identificar, bueno, cómo 5 kilómetros al margen del río Santiago y qué iba a atender este tipo cómo iba a involucrar a los derechos humanos en el reconocimiento de esta medida cautelar, ¿no? La medida cautelar, cabe señalar que como es un órgano internacional, se le dirige al Estado mexicano, entonces es la federación la que debe dar respuesta. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es? No es lo mismo el estado que se encuentra el agua en las localidades cercanas de San Pedro Chicana, Agua Caliente, en el municipio de Poncitlán, a la que encontramos en la cascada del Salto de Juanacatlán. Entonces había que identificar que es muy plural ese margen que marcó la Comisión Interamericana. Y nosotros, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, tratamos de hacer un ejercicio de gobernanza donde involucramos autoridades de los 3 niveles de gobierno, a la sociedad y a la academia, para identificar las diferentes vertientes de investigación que podían realizarse para que pudiéramos servir con un documento emitido desde la Comisión Estatal, con una metodología muy específica, como una herramienta para que el Estado mexicano diera respuesta a este organismo internacional. Y bueno, en este caso, nosotros involucramos un poco ahí al municipio de Tonalá, en específico a dos poblaciones. Este involucramiento de estas poblaciones son en específico porque nosotros emitimos en el 2020 también una recomendación sobre la afectación que tienen los lixiviados o la afectación que causan los lixiviados del basurero o relleno sanitario Los Laureles a el arroyo sin nombre y el arroyo Popul, que se encuentran en el municipio de Tonalá, muy cercanos al Salto, en el margen del Salto de Tonalá, e identificamos las afectaciones que esos lixiviados generan en esa población y esos lixiviados que nutren posteriormente al río Santiago. Entonces, la contaminación, como queremos decirlo, no es únicamente de estos municipios en donde se emitió la medida cautelar, sino que también utilizamos un poco de la información que ya teníamos en esa recomendación muy importante que nosotros emitimos en contra de relleno sanitario Los Laureles, por el cierre y abandono del mismo. Y bueno, yo quisiera nada más comentarles hasta aquí, les voy a dejar las cuestiones técnicas para que ustedes identifiquen cómo es que se realizó este informe con el maestro Tumari. El maestro Tumari es el encargado del área de análisis y contexto que les acabo de platicar. Él es el aspecto técnico de la comisión, no nada más en medio ambiente, él también tiene conocimiento en algunas de las otras agendas que manejamos en la comisión. Sin embargo, a lo que nos toca el día de hoy en cuestiones biológicas, pues obviamente sí es un experto, y afortunadamente con personas como él y como su equipo, es que nosotros en la Comisión de Derechos Humanos podemos nutrir nuestros documentos jurídicos con una especie de certeza técnica que le dan un valor muy probatorio para que las autoridades no nos puedan decir que no tenemos conocimiento de las cuestiones técnicas. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo a mi compañero Tumari para que les exponga las cuestiones técnicas. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy directamente como a la parte metodológica, conceptual y cómo lo fuimos trabajando. Está bien esa imagen. Bueno, una previa, perdón. El definir el área de estudio fue complejo porque por una parte teníamos que responder a aspectos jurídicos como los que había marcado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también necesitábamos cumplir con criterios técnicos. En ese sentido, el río Santiago, una vez que, como saben, que sale de Chapala, pues finalmente su cuenca está influenciada por una superficie muy grande, sobre todo, por ejemplo, toda la cuenca del río Sula, que es la que trae una cantidad muy importante de contaminantes de la industria tequilera, también de la industria porcina, pero no solo, o sea, digamos, su influencia es muy grande desde el río Sula y por toda esta superficie que finalmente es parte de la zona de carga hidrológica de la cuenca del río Santiago. Y el lago de Chapala, pues no se diga.
no todo lo que es la cuenca del Lerma, Santiago Pacífico, esa es la zona de influencia de todos los contaminantes primarios que pueden existir. ¿Qué hicimos? Bueno, nos ajustamos para delimitar el área de influencia a lo que delimitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por fines de manejo, para fines de una aplicación jurídica por parte del Estado mexicano. Dividimos todo el territorio, todo lo que abarca el municipio de Poncitlán, todo lo que abarca el municipio de Juanacatlán, El Salto, y una parte de Tonalá, como lo explicaba mi compañera Katia, no todo Tonalá, solo una parte de Tonalá, que abarca las localidades de Tololotlán y Puente Grande, puesto que documentamos como Comisión Estatal de Derechos Humanos la presencia típica de enfermedades relacionadas posiblemente a agentes contaminantes de Santiago, como cáncer, problemas respiratorios agudos y otras afecciones en la piel y demás, ¿no? Ahora sí, nos vamos a la que sigue, por favor. ¿Qué hicimos? Debíamos estudiar el territorio por secciones pequeñas, no solo, digamos, justamente para cubrir la deficiencia que tenía, a pesar de lo positivo que es la medida cautelar que se emitió por parte de la Comisión Interamericana, de decir 5 kilómetros y 5 kilómetros a partir del cauce, sin considerar que los contaminantes responden a corrientes principales de viento, que responden a humedad relativa, que responden a las condiciones orográficas y topográficas de la vegetación, incluso de la población en condición de vulnerabilidad. No responde igual el organismo de un niño pequeño al de un anciano ante la presencia de contaminantes. Lo que hicimos básicamente primero encontrar una escala manejable pero suficientemente confiable, como es 500 por 500 metros cuadrantes en todo el territorio de estos 4 municipios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a Mezcala, en Mezcala podríamos comprender que un cuadrante abarca no toda el área urbana, pero sí abarca una parte del área urbana y abarca una parte de zona ya forestal. Abarca cuadrantes solo forestales o cuadrantes que abarcan parte de agua y parte ya de tierra, partes agrícolas y partes forestales. Cada uno de estos cuadrantes tiene un centroide, a ver, para que comprendamos en qué consiste la metodología. Tiene un centroide al cual se le atribuye el valor, y ahorita les explico qué valores. Al final, el área de influencia sería producto de la interpolación de los valores que se obtienen en cada centroide. Así encontraríamos el gradiente que existe entre lo que hay en la parte urbana y el gradiente entre este centroide y este centroide. Habría un gradiente que es una transición. Por eso fue el proceso de interpolación a través del método de Kriging con el sistema de información geográfica. Era importante que tuviera valor jurídico, es decir, somos una instancia de defensa de los derechos humanos desde el aspecto no jurisdiccional. Pero ¿cómo hacíamos para que nuestra actuación en ese momento generara certeza para las víctimas, sobre todo para las víctimas de la contaminación? Citamos a los 3 niveles de gobierno. Tenían que estar presentes autoridades municipales de Poncitlán, El Salto, Juanacatlán y de Tonalá. Citamos autoridades del gobierno del Estado. Tenía que estar presente Semadet, tendría que estar presente la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y otras instituciones. Del gobierno federal debía estar presente la Profepa, la Conagua, la Semarnat, desde luego, y debían estar presentes instancias de investigación científica de diferentes áreas de conocimiento, porque la influencia de la contaminación del río Santiago se puede comprender desde el área médica, por ejemplo, con todas las afecciones renales que se presentan de manera típica, pero se puede comprender, y lo deben comprender también hidrólogos, pero también especialistas en fauna, pero también especialistas en suelo, ¿no? Una multidisciplinariedad relacionada a la contaminación del río Santiago. Fue así que nos dio cita a la Universidad de Guadalajara, diferentes instancias de la UNAM,
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, propiamente a diferentes investigadores del Programa Nacional Estratégico de Agentes Tóxicos Contaminantes del CONACYT, personas que representaban a CONACYT en el ejercicio, gente de todas las áreas. Debían estar presentes también colectivos de personas, habitantes de estos lugares, que pueden comprender la influencia de la contaminación y que van a tener su propia percepción empírica. Por ejemplo, ellos van a entender que la influencia de la contaminación se puede entender desde el olor, por ejemplo, desde el olor del agua, ¿no? Y ellos pueden saber hasta cuántas cuadras en el Salto, en cuántas cuadras en Guanacatlán se percibe el olor a diferentes horas del día. Eso solamente las personas de ahí lo pueden comprender. Hicimos y fuimos muy rigurosos en que la participación fuera legal, jurídica. Cada persona que participó en el ejercicio previamente debió mandar su identificación, si era vecino, tenía que mandar su identificación para saber que vivía en cualquiera de las localidades de la Ribera, en el Salto, en Guanacatlán, en Puente Grande. Si eran académicos, debían dar una reseña curricular, si pertenecían a alguna instancia de investigación, pues desde luego su nombramiento. Si eran servidores públicos, de igual manera, su nombramiento como servidores públicos. ¿Qué hicimos? Un acta con la fe pública que tienen una figura de visitadora, en este caso de la doctora Katia, que tiene fe pública. O sea, todos los acuerdos que se tomaron en cada uno de los diálogos tuvieron un valor jurídico, como si estuvieran notariados. ¿Qué fue esa fe pública? La generación de 67 indicadores. 67 indicadores vinculados a tres, porque así se fue construyendo el conocimiento, a tres grandes ejes de contaminación: la agropecuaria, la contaminación industrial y la contaminación urbana. Cada uno tiene formas distintas de relacionarse con el río y por lo tanto su nivel de contaminación y su alcance pues es distinto. Esos 67 indicadores de esos tres ejes se analizó, se separaron, se desagregaron para cada uno, por ejemplo para el sector urbano, cuáles son indicadores relacionados al riesgo, cuáles son indicadores relacionados a la vulnerabilidad socioambiental y cuáles son indicadores relacionados al impacto. 26 indicadores que se subdividen en estas tres variables. En el caso de la contaminación industrial fueron 20 indicadores igual de riesgo, vulnerabilidad e impacto, y 21 indicadores para el tema agropecuario. Cada uno de estos nos muestra una forma de entender, una manera diferente de entender la contaminación. Por ejemplo, para saber cuál era el riesgo ante la contaminación urbana en este cuadrante, pues analizó su presencia en estos 500 metros por 500 metros. ¿Cuáles de estos 26 indicadores, particularmente los relacionados al riesgo, estaban dentro de este cuadrante? Se asignó una ponderación, porque no es lo mismo el olor que la presencia de cáncer. Una ponderación, y finalmente se definió del 1 al 100 qué tanto porcentaje de influencia había en este cuadrante. Se interpolaron en cada uno y fue así que salieron 16 formas diferentes de comprender la influencia por la contaminación del río Santiago y lago de Chapala, con un valor jurídico, porque todo fue, es decir, nadie se va a poder echar para atrás, ni la CEMADET ni los municipios ni el gobierno federal, que esto es el ejercicio metodológico que se le puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma y una guía y un camino para finalmente lo importante, compensar los daños, transformar. Incluso en las conclusiones del ejercicio se mostraron, hicimos proposiciones como establecer vedas del sector industrial, y nos vamos a varias diapositivas una tras otra ya para terminar, porque son muchos mapas.
Nos vamos una tras otra. Sector urbano, vulnerabilidad del sector urbano, así se mira, riesgo del sector urbano, impacto. Miren, aquí nada más nos detenemos el impacto del sector urbano, como en la zona de la cascada se dispara de una manera importante. Nos vamos a que sigue riesgo. Aquí este es en total el área de influencia por la contaminación del río Santiago por el sector urbano. Y nos vamos al sector industrial, así se comporta el sector industrial. Desde luego el canal del Ahogado con un impacto brutal por toda la dispersión de partículas atomizadas en la cascada del Salto de Juanacatlán. Ese es el riesgo. El siguiente es el impacto del sector. Aquí nos seguimos con el sector agropecuario. Nos seguimos. Así se mira la vulnerabilidad de las personas y el ambiente ante el sector agropecuario. Así es el riesgo ante el sector agropecuario, así es el impacto. Miren, para conocer hoy el micrositio, si se meten a la página, para conocer el detalle, pueden descargar los indicadores, pueden descargar shapes también, pueden descargar todas las bases de datos que dieron lugar a esos resultados en un micrositio que se abrió para estos fines, para cuestión de transparencia. En la página de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hay un micrositio que lo redirecciona al río Santiago, y dentro de ese está el área de influencia por la contaminación. Ahí pueden descargar toda la información, es información abierta para fines de consulta y de manejo, porque está para el sistema de información geográfica, tanto en formato raster, vectoriales, en bases de datos y demás. Paco, muchas gracias. Felicitarles por esta excelente iniciativa de abordaje del proyecto. Compartirles que nosotros tenemos probadas unas metodologías como para percepción subjetiva de olores, para que la puedan incorporar, porque de alguna manera se puede categorizar lo que es calidad, molestia, evitabilidad, y entonces la gente puede de alguna manera expresar en 3 categorías esa cuestión que tiene que ver pues con los olores y todo lo que representan, y a partir de ahí se puede hacer como que una cartografía, ¿no? de malos olores en las zonas contiguas al grupo de interés. Entonces creo que le pudiera resultar de utilidad. Y bueno, ya que incorporaron ahí esa metodología, hay una zona muy olvidada y que demanda mucha atención, que es el fraccionamiento de los olivos en Michoacán de los Membrillos, que ha recuperado también una serie de evidencias de cómo los malos olores provenientes de una planta de harinas y grasas que está situada ahí, que irónicamente le dieron un distintivo de empresa limpia por el ayuntamiento y por la Profepa incluso, que es una burla, porque aparte pues la condición en la que se maneja esa planta pues es pésima. Digamos que mucha gente ha padecido de cuestiones en su salud pues de gravedad, digamos, a propósito de esta condición ambiental que se vive ahí, digamos que proviene por los malos olores de esta empresa, y pues requiere y ha demandado muchas veces la atención de la CEMADER, y sin embargo queda ahí, pues ahí en el olvido. Entonces ojalá también se puedan acercar a tratar de plasmar esa metodología. Tenemos algunos estudios previos que les podemos compartir, y pues felicitarles por esta iniciativa. Sí, muchas gracias. Ahí, si nos pasa, ahorita hacemos el contacto. Hicimos unos talleres, siguiendo una metodología también de percepción de olores. En micrositio se puede descargar las memorias, fotografías, resultados de los talleres, justamente para mapear olores y demás. Pero nos gustaría muchísimo conocer, porque como ven, el resultado que tenemos es ahorita solo de lo que abarca la Comisión Interamericana, la medida cautelar. En términos ambientales, no sé qué completarlo para que sea por ambos lados del río, de acuerdo a la cuenca, ¿no? Buenos días. Nada más para saber, las recomendaciones que ustedes realizaron a tantas dependencias a nivel federal, estatal, municipal, ¿hasta dónde llega
maneja ese ámbito de ustedes? ¿Se maneja ya como una obligación por parte de los gobiernos que tengan que acatar estas recomendaciones? ¿O así como comentaba ahorita la señora, para el desarrollo urbano que se está generando, la expresión urbana que hay aquí en Guadalajara, se toman en cuenta esas recomendaciones como esos fraccionamientos que se van generando? No sé si también tomaron en cuenta la parte de los pozos, extracción de agua para áreas agrícolas, que en cierta manera es de una manera indirecta, pues esos productos llegan a toda la zona metropolitana de Guadalajara. No sé qué, más que nada, o sea, hasta dónde llegan ese tipo de recomendaciones. Si es una obligación por parte de los gobiernos que se tengan que acatar esas recomendaciones, lo interpretan ellos para planes de desarrollo urbano, hasta dónde llega este proceso. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, como les he comentado y como también les dijo mi compañero Mari, nosotros como comisión somos una réplica de lo que es un sistema universal, regional, nacional y local de protección de los derechos humanos. Es decir, nuestras recomendaciones, como su nombre lo dice, son recomendaciones, mas no son vinculantes. Sin embargo, con estos aspectos técnicos que hemos potencializado a partir de esta administración con el doctor Alfonso Hernández del 2017 para acá, del 2018, hemos iniciado ya con estos tecnicismos y hemos creado o dado pie a que nuestros documentos cuenten con, como lo dijo tú, Mari, más o menos de manera coloquial, digamos, con fe pública, que es la fe que me dice, por ejemplo, a mí que soy visitadora de la comisión, al levantar una fe pública de los aspectos o los actos que estamos realizando o de las situaciones que podemos presenciar, esas mismas sirven para los colectivos, organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan en muchas ocasiones y presentan ya sus correspondientes acciones jurisdiccionales. Es decir, cuando caminamos de la mano las comisiones de derechos humanos por la vía no jurisdiccional y las víctimas, colectivos o asociaciones por el ámbito jurisdiccional, hemos parado muchas obras, hemos tenido muy buenos resultados, casos como por ejemplo emblemáticos como el de San Rafael, que bueno, eso también lo queremos presentar, pero no alcanzamos con nuestra carga de trabajo. En San Rafael documentamos la presencia de aves en peligro de extinción en una unidad deportiva, no sé si ustedes ubiquen donde se encuentra el Parque San Rafael. En esa unidad deportiva se estaba realizando obras por parte del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado y también por parte del municipio de Guadalajara, en donde identificamos que la manifestación de impacto ambiental omitía mencionar que había esas aves. Sin embargo, nosotros, en este caso, su servidora dio fe pública en una ocasión cuando fuimos a hacer un avistamiento de aves con una especialista en la materia y documentamos, al menos si mal no recuerdo, porque eso fue en 2018 y la recomendación debe de ser 2019, parece ser. En esa recomendación documentamos la presencia de 4 aves, 2 de ellas en peligro de extinción, las más sobresalientes, y con eso está parada la obra. Está parada por las documentales que nosotros emitimos como comisión, que a la vez fueron sustraídas, es decir, nos las tomaron como documentales para un juicio de amparo que tiene una suspensión definitiva. Entonces, a la par, es muy importante que la certeza jurídica, la certeza técnica se dé en nuestras recomendaciones para que también puedan ser utilizados por la sociedad civil en el ámbito jurisdiccional, que es en el sistema mexicano, en el sistema jurídico mexicano, la única que puede detener este tipo de obras. Sin embargo, también nuestras recomendaciones han servido para atender las actualizaciones en los planes parciales de desarrollo, que son muy importantes y que obviamente deben de tomarse en consideración. Y bueno, pues por ejemplo, ya con esto concluyo. Ahora que entró en vigor el acuerdo de Escazú en abril de este año, que obviamente la participación, la información y el acceso a la justicia ambiental va a caer sobre una certeza técnica y jurídica. Entonces, esto viene a cambiar un tanto la concepción que teníamos de cómo se protege y cómo se pelea el derecho al medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Los invito a pasar al escenario para entregarles sus constancias. Katia Marisol Rico. Y Nori Roberto Chávez. Gracias por su participación.
música bajo el concepto One Health y la intervención de la cuádruple hélice por Francisco Javier Aceves Aldrete, director del Instituto One Health MX. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo soy Francisco Aceves, soy ingeniero biomédico de profesión y hoy quiero platicarles un poquito de lo que estamos haciendo en el Instituto One Health MX. Antes que nada, más que agradecer la invitación, a mí me gustaría en verdad hacer un reconocimiento a los biólogos, al esfuerzo, que pocas veces son reconocidos, pero que están participando en todo, ¿no? Poner un alimento en la mesa de los hogares, pues tienen que ver los biólogos, el tema de los veterinarios tienen que ver los biólogos, el tema de la salud tienen que ver los biólogos. Entonces, el Instituto One Health, pues somos muy afines al tema de los biólogos. Aunque los compañeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos me ganaron el ejemplo del Río Santiago, pues para poder platicar un poquito del enfoque o la visión de One Health es el poder entender que hablar de salud no es solamente un médico o alguien con bata en el aspecto curativo, ¿no? Yo cuando estaba estudiando la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, tenía profesores que me decían, tú vas a ser ingeniero biomédico y tu trabajo va a ser con la tecnología médica. Si un equipo médico está conectado con un paciente, no tienes nada que hacer. Entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿somos parte del sistema de salud o no somos parte del sistema de salud? ¿Somos técnicos? O sea, ¿qué somos en esta parte del conflicto de qué hace un ingeniero biomédico? Y por ahí comenzamos a investigar hasta que vimos un montón de ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es las tuberías de asbesto, ¿no? Empezaron a surgir un problema con las tuberías de asbesto, pero la pregunta era, ¿es un problema médico porque el paciente era el que llegaba al hospital o es un problema de infraestructura? ¿Lo tiene que arreglar el médico o lo tiene que arreglar el ingeniero civil? Y empezamos a ver este tema de ser multidisciplinarios en los enfoques de las problemáticas que estamos viviendo como salud pública. Otro gran ejemplo pues es la que vivimos en el Río Santiago, ¿no? O sea, el Río Santiago, si viéramos nosotros la problemática en un hospital de tercer nivel para atender a los pacientes en cuestión renal, nos daríamos, o sea, el gasto incluso económico que es atender a los pacientes en el tema renal por no resolver un problema que puede ser, más bien que se identifica como ambiental. Entonces en el 2018 comenzamos con el desarrollo del proyecto de crear una asociación civil con este enfoque, que no es nuevo, también vale la pena decirlo, de One Health, un mundo, una salud, ¿no? Y en el 2020 logramos consolidar la asociación. Siguiente. Bueno, el concepto de una salud se introduce por primera vez en el año 2000 en un trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la OIE, ¿no? Principalmente esta iniciativa es empujada por médicos veterinarios. No tenemos mucha diferencia, ¿no? El ser humano con el mundo de los veterinarios. La salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas en los ecosistemas. Entonces ahí tenemos los tres ejes: la salud ambiental, la salud humana y la salud animal. Siguiente. Bueno, y son datos que nos lanza la Organización Mundial de la Sanidad Animal, donde dice el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, ¿no? Tienen su tema en la parte animal. 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. El 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano, incluyendo el ébola, el VIH, la influenza, son de origen animal. El 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son de origen animal. Entonces ahí está la relación que estamos viviendo nosotros como seres humanos con el mundo animal, que ustedes conocen mucho mejor. Siguiente. Bueno, y hay uno de los conceptos que más nos adueñamos y nos gusta mucho, que es la sobriquity, de la doctora Bárbara Nadelson en la UCLA. Si se fijan aquí 2 imágenes donde hablamos de obesidad, y pues tenemos la obesidad de un gato, que no es muy diferente a la obesidad en un profesor, ¿no? O que tenemos un marcapasos en un perro, que no es muy diferente en un marcapasos en un abogado, ¿no? O
O sea, ponemos esos ejemplos para que nos quede claro la similitud que estamos viviendo, y este concepto de Sobriquity es un enfoque para encontrar soluciones innovadoras a los problemas más desafiantes en nuestras vidas humanas, desde la salud física, mental, hasta el cambio social. Pues aparece otro componente que es el tema social, ¿no? Y aquí yo la verdad felicito el trabajo de la Comisión Estatal, porque vamos a entrar en un conflicto donde decimos, los que nos creemos científicos o somos científicos investigadores, no sabemos comunicar. Entonces el nivel de discusión es muy alto, pero ¿qué porcentaje de la población o de la sociedad alcanza ese nivel de discusión o entiende la problemática, ¿no? También al principio que firmaban los convenios que decían hacer ciencias con memes, pues es otro nivel, ¿no? Es otro nivel de discusión, pero necesitamos entender que es necesario comunicar el trabajo técnico, pero poderlo hacer accesible a toda la sociedad, que es una de las labores más complicadas, ¿no? Entonces, encontrar y comprender las vulnerabilidades que compartimos con otras especies de la Tierra nos permite traducir esta información en estrategias para ayudar a mejorar la vida de los seres humanos y otros animales. Entonces, este es donde se va conformando el concepto de One Health. Siguiente. ¿Por qué una salud? Bueno, proponer este desarrollo científico desde el enfoque de una salud es para poder diseñar, aplicar programas, políticas, leyes, investigaciones que se pueden hacer, que se puedan trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? El poder hacer redes temáticas, por ejemplo, de investigación, donde incluyamos a otras licenciaturas, a otras ingenierías, a otras maestrías que no tengan que ver propiamente con el desarrollo o el tema de la salud, ¿no? A mí me tocó estar un tiempo dirigiendo los hospitales en la Secretaría de Salud, y fue cuando entendimos, ¿no?, que por un lado queremos trabajar o ampliar el primer nivel, que es la prevención, pero por otro lado está colapsando el tercer nivel, que es la atención, ¿no? Y si a todo esto le metemos pesos y centavos, pues nos va quedando más claro lo que nos cuesta la atención, o lo que era un gasto catastrófico cuando se llamaba en Seguro Popular, ¿no?, las enfermedades de gasto catastrófico para las familias, y lo que nos cuesta la prevención, o lo que nos cuesta la corrección en los demás ambientes, animal, lo que comemos, donde vivimos, cómo nos comportamos, la interacción en el ecosistema, ¿no? Es la parte importante. Por esto aquí hacemos mucho énfasis en la creación de políticas públicas, porque es donde se están tomando las decisiones. Siguiente. Bueno, las esferas de trabajo en las que estamos encausados es la inocuidad de los alimentos, el control de la zoonosis, la administración de la red hospitalaria, la lucha contra la resistencia antimicrobiana, que yo creo que ahí, haciendo un paréntesis, va a ser la próxima, o ya está siendo la gran pandemia, ¿no?, la resistencia antimicrobiana, que debemos de poner mucha atención, el cambio climático, la contaminación del ambiente, entre otros temas. Se fijan, tratamos de abarcar, pero ahorita tratando de aterrizar, nuestro enfoque es encontrar a esos especialistas, ir a esos laboratorios, ir a las universidades, ir con las asociaciones y llevarlos a la calle, ¿no? Yo les digo a veces que me peleo con los rectores porque les digo, hay que echar la universidad a la calle. Seguimos investigando en el escritorio, seguimos resolviendo nuestros problemas, pero no estamos resolviendo los problemas de la sociedad. O sea, estamos muy alejados al hacer ciencia de lo que realmente se vive. Yo soy orgullosamente tepatitlense. Entonces allá tenemos, por ejemplo, el tema de la producción de leche. La producción de leche y la relación con los antimicrobianos, pues es grandísima. Y luego cuando vemos, insisto, el gasto hospitalario en antibióticos, paciente que llega al hospital, antibiótico, ahí le va. No sabemos qué tenga, pero lo primero es antibiótico. Cuando vemos el gasto y la resistencia que está creando, ¿no?, y el consumo de la leche, del alimento, pues es una bomba de tiempo aquello, ¿no? Pero tenemos centros universitarios, tenemos asociaciones, tenemos laboratorios, somos productores de huevos, pero estamos nada más produciendo sin voltear a ver que hay una problemática muy seria en las formas de producir, que es parte de lo que queremos abarcar. Siguiente. Y bueno, el ejemplo más claro es la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente, donde el origen proviene de un murciélago, o es la teoría que más se ha difundido. Posiblemente utilizó un animal vendido en el mercado de mariscos de Wuhan en China como huésped para pasar a los humanos, viene la mutación, pasa a los humanos y se viene un contagio humano, ¿no? Entonces yo creo que es una de las relaciones más claras que tenemos de la interacción de la salud animal, la salud ambiental
y la salud humana. Siguiente. Bueno, lo que hacemos es contribuir al desarrollo del conocimiento a través del rigor técnico-científico para promover la generación de propuestas en políticas públicas y proyecciones integrales para la solución de problemas en materia de salud. Bueno, aquí hay todo un concepto muy amplio, pero una de las grandes intenciones es el poder ligar dónde están los técnicos y dónde están los tomadores de decisiones, ¿no? Porque hay una frase de un poema de Mario Benedetti que dice: la culpa es de uno cuando no enamora, ¿no? Porque tampoco no podemos criticar a los diputados que estén deliberando cosas sin importancia cuando nunca nos hemos acercado a ellos, ¿no? O al revés, los mismos diputados pues no le ponen atención a los científicos, a los técnicos. Y ejemplos tenemos hasta la presa del Zapotillo, que ahorita está de moda, ¿no? Que si ustedes hablan con alguien que sepa en verdad del agua, les va a decir: no, pues no, eso siempre ha estado mal y siempre está mal y no hay una solución, ¿no? Pero no hay conflictos o hay intereses que están de por medio, que también nosotros del lado del rigor científico necesitamos entender ese mecanismo. O sea, si nos vamos a meter a jugar en un tablero con reglas del juego muy específicas, hay que entenderlas, porque no podemos señalar, explicar, porque entonces sí, a mí me ha tocado, y fue mi primera experiencia, fuimos como ingenieros biomédicos al Congreso del Estado a pedir la reforma de la ley de salud, porque a nosotros no nos reconoce la ley de salud como profesionistas de la salud, dice ingenieros sanitarios, pero pues ingenieros sanitarios puede ser todo y puede ser nada, ¿no? Y fuimos a pelear y gracias a Dios encontramos una diputada que dio un paso atrás y dijo: está bien, pásale, redacta la ley. Pues ya no supimos, ¿verdad? O sea, sí está bien fácil gritar, pero cuando te dicen: éntrale, pues no hay quien le entre. Entonces, esa es una cuestión que hay que entender los dos lados, y para eso surge la asociación, para poder ser el intermediario o la intérprete de decir: tenemos un problema de salud, allá están los que sí en verdad saben, pero acá están los tomadores de decisiones. Que les interese o no, son los que toman decisiones. Estemos en contra o a favor del sistema, así están las reglas del juego escritas, o cambiamos las reglas o le entramos a jugar, ¿no? Siguiente. Y bueno, la intención o uno de los proyectos que ya estamos desarrollando, pues es el lograr hacer un laboratorio de ideas o un think tank, ¿no? Para poder empezar a empujar políticas públicas. Siguiente. Bueno, de la ciencia a la política pública. Aquí son de los temas que hemos encontrado, investigadores o líneas de investigación que hemos encontrado, donde en verdad podemos empezar a generar o realizar propuestas, ¿no? La resistencia antimicrobiana, hay grupos de investigación, por ejemplo en el CUPA, que están haciendo tareas muy puntuales, la gobernanza en salud, el desarrollo científico en una sola salud, salud animal, salud pública, prevención y promoción de la salud, salud y medio ambiente, salud y tecnología, ingeniería en salud, salud y administración, salud y seguridad, y la producción agroalimentaria, ¿no? Entonces aquí la importancia es esta, para no ser muy largo, es cómo convertimos todas las investigaciones que están pasando, o lo que hablábamos ahorita tomando el ejemplo del río Santiago, que se han vuelto campañas y campañas y promesas, ¿no? De la contaminación, bla, bla, pero siempre el pez más grande se come al más chico, y el de los intereses es el que, bueno, o mínimo el que tiene para pagar un amparo, ¿no? O pagar un abogado, es el que termina ganando, porque también se vuelven problemas económicos muy graves, ¿no? Entonces, es cómo lo llevamos o empujamos a convertirlo en una política pública, o que quede plasmado en un documento. Yo se los platico desde mi área que es la ingeniería clínica en el tema hospitalario. Tenemos aquí en Jalisco y en México grandiosos ingenieros clínicos que han resuelto, por ejemplo, reconversiones hospitalarias en el tema de la pandemia, ¿no? Pero es tanto la demanda y son tan técnicos que nunca se sientan a escribir un documento. O sea, solucionaron el problema grandísimo en un hospital como el Soquipan, en los hospitales civiles, pero no hay evidencia. Entonces después viene otra generación que hace lo mismo y todos descubren el hilo negro, pero no hay nada. O sea, no hay un manual de reconversión hospitalaria que nos permita decir: para la próxima pandemia, aquí está, ya está resuelto lo que se tiene que hacer, y que se quede estipulado, ¿no? Entonces, ¿dónde están los que escriben? ¿Dónde están los que tienen la experiencia? ¿Y dónde están los que viven el día a día, ¿no? Entonces, es una integración que termina en un problema social. Siguiente. Y bueno, para casi terminar, aquí es donde entra el modelo de innovación de la cuádruple hélice, que directa o indirectamente todos lo conocemos y todos lo aplicamos. La cuádruple hélice no es más que entender que hay 4 esferas. Últimamente ya están por salir la quíntuple,
el gobierno, por un lado, la academia, el otro lado la iniciativa privada, que no podemos tampoco dejarla fuera ni decir que no es importante, y la sociedad. Entonces, estas 4 esferas o estas 4 hélices que van desde la transferencia de tecnología, la transferencia de conocimiento, incluso la interacción, entenderlas y hacerlas girar nos va a permitir empezar a resolver problemas globales, ¿no? Porque lo que tiene el gobierno no lo tienen las otras 3. Lo que tiene la academia o las instituciones de educación superior o centros de investigación, pues no lo tienen las otras 3. Y lo que tiene la iniciativa privada, y muchas veces es esta pugna de decir, yo soy gobierno, ¿no? Si acaso me junto con la universidad, ahorita andamos divorciándonos, ¿no? Pero si acaso me junto con la universidad, si acaso. Pero imagínate, ya cuando hablamos de una vinculación gobierno, iniciativa privada, pues a todos nos huele a corrupción, ¿no? Pero hay vinculaciones virtuosas donde se tienen que permitir o se tiene que entender que la iniciativa privada tiene soluciones que nosotros no tenemos, y bueno, no podemos dejar afuera a la sociedad. Anteriormente trabajamos una triple hélice donde la sociedad no aparecía, empresas, gobierno y academia. Y ahora viene muy fuerte el tema de participación ciudadana y el entender que los problemas que resolvemos tienen una aplicación en la sociedad. Y asociaciones o colegios como en el que ustedes colaboran son muy importantes en esta parte. Representan a una sociedad, representan a un gremio organizado que puede empujar muchos temas en vinculación con las otras 3 esferas, ¿no? Entonces, ¿cómo participamos en esta cuádruple hélice? Y bueno, finalmente, nada más para resumir, bueno, la salud humana, al menos el 60% de las enfermedades infecciosas pueden ser zoonóticas. La salud animal, las enfermedades de los animales productores de alimentos generan una pérdida global de producción del 20%. Y en el medio ambiente, cualquier enfermedad emergente en los últimos 30 a 40 años se derivan de las zonas silvestres y generan cambios en la demografía. Otro tema es el cambio climático, que se debe a la presencia de plagas, enfermedades, que ahorita lo que estamos viviendo, ¿no? Inundaciones, bla, bla, bla. Pero este es lo que al final pretendemos crear: un mundo, una salud. Aquí están mis datos y pues muchísimas gracias. Por la presentación, ¿alguna pregunta del público? Ok. Bueno, perdón, ya me tocó de nuevo a mí el micrófono. Felicitar al ingeniero Francisco, excelente iniciativa. Yo creo que gracias a este tipo de intenciones de articular las diferentes esferas del ámbito de la salud ambiental es que podemos avanzar como que a construir espacios más saludables y de bienestar. Entonces, esta parte de la visión del ingeniero biomédico en este ámbito tan complejo que es pues, nuestro ambiente, requiere justamente el trabajo con otras disciplinas y requiere el compromiso con la biología, requiere el compromiso con los veterinarios, pero también con los que están más cerca de tomar decisiones. Entonces, qué bueno que se quedan aquí todavía de derechos humanos, porque pueden llevar realmente a los gobiernos pues esa recomendación que importa que se capaciten, importa también que vean la necesidad de pues repensar la forma en la que nos estamos relacionando con el ambiente, ¿no? Lo hemos estado viendo también cómo día tras día en cuestiones así críticas como lo que ocurre en época de lluvias, en época de secas, llama la atención de que se requieren acciones más articuladas para que no seamos víctimas del mismo ambiente, pero de alguna forma pues todavía le sigue faltando al gobierno esa determinación para que realmente lleve a la práctica las recomendaciones que desde aquí le hacemos. Entonces, bueno, felicitar esa iniciativa que insistes y que podamos seguir pues uniendo esfuerzos para que seamos escuchados. Pues muchísimas gracias. De hecho, ejemplos, yo creo que todos tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Yo, con el perdón que todos se merecen, pero por ejemplo, ahorita tenemos en la Secretaría de Salud un gran cardiólogo. ¿Qué está haciendo administrando? Es cardiólogo, es el mejor cardiólogo que tiene Jalisco. ¿Por qué lo tenemos de secretario perdiendo tiempo en la administración pública? ¿O dónde lo enseñaron a administrar? O sea, reflexiones muy crudas y muy duras, que no es más que entre todos mostrar las cartas que tenemos, porque a lo mejor hay un tema muy importante medioambiental que yo no entiendo, pero a lo mejor yo sí tengo el amigo del amigo del amigo, que es la
la guía correcta para poder impulsar una iniciativa, ¿no? Pero hemos permanecido estas cuádruple hélice han permanecido muy aisladas. También les puedo dar también otro ejemplo para criticar a la academia, para todos tenemos crítica, ¿no? Y yo tengo profesores investigadores, a mí me apasiona la ciencia, pero siempre es un batallar con los fondos, siempre es un batallar con los recursos. Sí, ¿por qué no van y se arriman con un contador? ¿Por qué no van los doctores, SNI3, con un administrador a decir, oye, ayúdame a bajar un fondo? Porque nosotros hemos bajado fondos sin tener tema de investigación, que es el otro extremo, ¿no? Entonces, al final de cuentas tenemos que complementar esos equipos multidisciplinarios para poder quitarme responsabilidad también, ¿no? Si yo soy el investigador y lo mío es investigar y a mí me gusta investigar, que me ando peleando con CONACYT porque me faltó el CBU o porque me faltó el RENIECID o que me faltó un documento, que me ando peleando. Mejor hay instituciones o hay situaciones que ya tienen muy dominada esa cuestión, ¿no? Entonces es el poder abrirnos y decir, bueno, 2, 3, nos agarramos juntos y caminamos, ¿no? Y eso lo vivimos, o sea, hemos tenido muchas pláticas con diputados, sobre todo aquí en el estado de Jalisco, y pues da tristeza, o sea, da tristeza el nivel de discusión, cuando uno empieza a discutir agentes, contaminantes, bla, 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 y los otros están preocupados por temas que en el caso, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues, o estoy perdiendo energías aquí, o también reconociendo, porque también hay una arrogancia muy grande, tanto del investigador, del político, del administrador, una arrogancia de decir, yo soy el que sé y los demás no saben y yo soy el que estoy aquí, ¿no? Sí, es complicado, o sea, tenemos que bajarnos esa arrogancia, decir, bueno, sí sé, pero no sé todo, pero a ver, los demás, ¿qué onda? ¿Qué traen? Pero sí es un cambio, o sea, más bien nosotros empujamos el concepto One Health como un cambio de visión, ¿no? Como una visión, ¿no? O sea, necesitamos empujar y cambiar una visión. Yo espero que con el cambio de generaciones se preste a una mayor apertura con las tecnologías, con la democratización de muchas situaciones, pero siguen ocupando la toma de decisiones los mismos. Entonces ese es uno de los problemas principales, ¿no? Pues muchísimas gracias. Presencia aquí y su participación. Muchas gracias. Bien, ahora pasaremos a un pequeño receso de 15 minutos. A la derecha está el café, donde traigo su termo. Adelante, por favor. ¿Finalizó? Pause. Sí, finaliza.